Bienvenido al curso de hermenéutica bíblica. En este día trataremos la primera lección, que es el tema o la técnica del texto y del contexto. Los objetivos de este tema consisten en conocer los recursos que vamos a utilizar para este curso y el de aplicar el método del texto y del contexto. El recurso que mayormente vamos a estar utilizando está en la página web de Biblia Todo. Si presionamos la pestaña Biblia Estudio, encontraremos una serie de recursos que nos van a estar ayudando para hacer los estudios bíblicos o para analizar las escrituras, como por ejemplo la Biblia Online, concordancias bíblicas, la Biblia interlineal, diccionarios bíblicos y comentarios bíblicos. En la Biblia Online podemos encontrar diferentes versiones de la Biblia. Podemos encontrar Biblias completas, versiones donde solamente se encuentra el Antiguo Testamento o donde solamente se encuentran el Nuevo Testamento. Y hay variedades de Biblias de diferentes tendencias religiosas, como por ejemplo aquí podemos encontrar Biblias evangélicas, Biblias católicas y también la traducción del Nuevo Mundo. Las versiones que vamos a estar estudiando, analizando para este curso de hermenéutica van a ser prácticamente tres, porque son muchas las que podemos contar, pero prácticamente tres. La Biblia Reina Valera de 1960, la Biblia Jerusalén, que es una Biblia católica, la Biblia de la tercera edición, y también la traducción del Nuevo Mundo. Por ejemplo, si yo selecciono la Biblia Reina Valera de 1960, en la parte de izquierda me encontrarán todos los libros que tienen esta versión del Antiguo Testamento, y en la parte derecha vamos a encontrar todos los libros del Nuevo Testamento que tiene esta versión. Y si yo selecciono el libro de Marcos, me voy a encontrar con el Evangelio de Marcos capítulo 1, y aquí puedo seleccionar el capítulo que quiero leer de Marcos, o en su defecto puedo seleccionar otro libro de la Biblia, o también puedo seleccionar otra versión, otra traducción de la Biblia. Antes de entrar a aplicar la técnica del texto y del contexto, permítame presentar algunas consideraciones. Todo el proceso de investigación que realizan todos los investigadores consiste en obtener datos, luego analizarlos y luego sacar una conclusión. En nuestro caso, ¿qué implica obtener datos? Tenemos el texto que queremos analizar, buscamos otras versiones de la Biblia, buscamos comentarios, buscamos fuentes históricas, buscamos fuentes geográficas, y en fin, una vez que hemos obtenido todos los datos requeridos o lo que hemos podido alcanzar a conseguir, comenzamos a hacer nuestro análisis, a cruzar información entre los datos que hemos obtenido, y luego tendremos nuestra conclusión. Hasta ahí llega la hermenéutica. Sí, luego nosotros podríamos a realizar o ejecutar una aplicación para nuestra vida en caso que querramos, pero el estudio implica en conseguir datos, analizar esos datos y obtener una conclusión. También debemos tener presente que vamos a cometer errores. Es inevitable. Siempre que comienza a aprender un proceso nuevo, algo nuevo para nosotros, es muy factible que cometamos errores en nuestro análisis o en nuestras conclusiones, ¿no? Pero eso se va a ir superando conforme practicamos las técnicas que vamos a estar aprendiendo de la hermenéutica. La práctica va a ser al maestro. Y para poder superar estos errores que vamos a estar cometiendo o se pueden estar cometiendo, conviene determinar la secuencia lógica del mensaje que está en el texto.
Recordemos que los textos o las porciones de los textos que están en la Biblia no son aislados, tienen una relación lógica entre sí para presentar un mensaje único. No son palabras o frases lanzadas al azar o sin ningún sentido, ¿no? Y también debemos de considerar, para hacer nuestro análisis, que tanto los capítulos como los versículos y los títulos que están en nuestras Biblias no son parte del texto original. Esto es con la finalidad de enmarcar todos los textos involucrados en una misma idea, ¿no? Entonces, muchas veces conviene obviar los números tanto de versículos como de capítulos y también los títulos que aparecen en la porción de la Biblia, porque esa información, ese dato no es inspirado, no es parte del texto original. Le voy a presentar, por ejemplo, unos pergaminos, unos documentos que en la parte de la izquierda ustedes pueden ver un texto del Antiguo Testamento escrito en hebreo y en la parte de la derecha un texto del Nuevo Testamento escrito en griego. Si observan, en ambos no aparece ni un número, ni de versículo, ni de capítulo, y no hay ningún título. Y además no hay separación de palabras y no hay signo de puntuación. Noten en el texto de griego, que es más visible, todos los caracteres están en mayúscula, porque así fue escrito originalmente. Hubieron textos en que todos sus caracteres están en mayúscula y hay textos en que todos sus caracteres están en minúscula, sin mayores separaciones. Los expertos, los eruditos, fueron quienes tomaron esta información y nos la pasaron en documentos más leíbles, ya sea en hebreo, arameo o en griego, y otros expertos también, y luego nos hicieron la traducción a nuestro idioma y salieron las diferentes versiones. Pero como los originales están así, sin versículos, sin número de versículos, de capítulos, conviene cuando hacemos el análisis del texto y del contexto, obviar esos números que están en nuestras Biblias. Veamos en qué consiste la técnica del texto y del contexto. Tenemos un texto bíblico, puede ser un versículo, la porción de un versículo o algunos versículos que queremos analizar. Puede ser un versículo, la palabra que se encuentra en un versículo, o el lugar que se menciona en un versículo, o un personaje que se menciona en un versículo que queremos analizar. Ese versículo está relacionado con lo que se conoce como contexto inmediato y contexto remoto. El contexto inmediato son los versículos que están anterior y posterior al versículo que estamos analizando. Y el contexto remoto son datos o versículos que están en otro capítulo de ese libro o en otro libro de la Biblia. Miren entonces que para entender un versículo, entenderlo bien, nos tocará leer los versículos anteriores y posteriores, y quizás nos tocará leer todo el libro de donde se encuentra ese versículo, y quizás nos tocará conocer toda la Biblia para poder entender ese versículo. Entonces, este es un proceso muy de mucha responsabilidad y de mucho esfuerzo, ¿no? Y también ese versículo está relacionado con un contexto histórico. Lo he decidido calificar de esa manera. ¿Qué implica el contexto histórico? Conforme lo estoy presentando. Implica los acontecimientos históricos que estaban sucediendo en el momento que el autor de la Biblia presentó su información, su versículo, su libro. Hay que analizar el contexto histórico bajo el cual se escribió determinado libro. También hay que considerar la circunstancia cultural, bajo qué efecto cultural ellos escribieron estos libros. Y muchas veces nos toca tomar en cuenta la ubicación geográfica, desde dónde escribieron estos libros. Veamos un ejercicio, una aplicación del texto sobre la base del contexto. La primera idea por la que, por lo general, no es la correcta interpretación. Y es necesario
evitar este error. Es necesario librarse de los conceptos preconcebidos. Cuando leemos un texto, por lo general la primera idea que viene a nuestra mente a manera de interpretación no es la correcta, porque estamos influenciados de doctrinas y de enseñanzas de la religión a la cual se pertenece. Entonces es necesario romper con ese esquema, con esa manera de analizar y pensar. Se requiere entonces encontrar la idea central del texto, es decir, hay que tratar de entender qué fue lo que el autor original, el que escribió el documento, intentó transmitir, intentó decirle a sus oyentes. Se debe para eso identificar todos los textos involucrados con la idea central, ¿no? Es decir, encontrar la secuencia lógica del texto. Un versículo por lo general no está aislado, sino que está asociado con otros versículos. Algunas preguntas nos ayudarán a entender unos textos. Por ejemplo, ¿qué es lo que dice el texto? ¿Quién es el que está hablando? ¿A quiénes le está hablando? ¿Cuándo lo está diciendo? ¿Para qué? ¿Dónde? ¿Por qué? En fin, las típicas preguntas que se suelen hacer cuando realizamos investigación. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? Y por último, es importante diferenciar la ilustración de la enseñanza. Muchas veces se comete el error en que la ilustración la convierte como parte de la enseñanza o en la enseñanza. La ilustración nos lleva a aclarar una idea de la enseñanza. Esa parte es importante diferenciarla. ¿Cuál es la ilustración y cuál es la enseñanza? Veamos un ejemplo. El texto y contexto inmediato de Juan 10:10. En la Biblia Reina Valera del 60 dice lo siguiente: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Veamos otra Biblia, la Biblia Jerusalén de la tercera edición. Dice: el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y la traducción del Nuevo Mundo dice: el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Prácticamente dicen lo mismo en las tres versiones de las Biblias. Prácticamente dicen lo mismo, con una que otra connotación o palabra un poco diferente, pero el mensaje es exactamente el mismo. Ahora, hacemos la pregunta: ¿quién está hablando? Pues está hablando el autor de la carta, en este caso Juan. Y Juan está transcribiendo lo que recuerda que habló el Señor Jesús, ¿no? Él está transmitiendo la enseñanza del Señor Jesús. Y Jesús el que está diciendo: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido. Entonces, él está diciendo: Jesús ha venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, ¿no? En lo que está diciendo hay un contraste, ¿no? El ladrón y Jesús. El ladrón para matar, destruir, y Jesús para tener vida y abundancia. El texto es claro, es fácilmente entendible. Pero, ¿quién es el ladrón? El texto no lo dice. Si hacemos esa pregunta, ¿quién es el ladrón? No sabemos, no lo dice el texto. Vea, yo entraría en Biblia Todo, cojo la versión Reina Valera, tengo que coger una de las tres versiones. Para este caso en particular voy a coger la versión Reina Valera el 60, Evangelio de Juan, y selecciono el capítulo 10. Y me encuentro con todos estos versículos que están aquí. El que estamos analizando está en el versículo 10 y dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. La pregunta que estamos haciendo es: ¿quién es este ladrón? Entonces nos tocará leer los versículos anteriores y posteriores. Todos estos versículos que están acá. Cuando hago esa lectura encuentro que el mismo autor en los versículos anteriores, no posteriores, pero sí anteriores, nos menciona dos veces ladrones. Por dos ocasiones, en el versículo 8 y en el versículo 1, menciona la palabra ladrón. En el versículo 1 dice:
de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero no menciona quién es el ladrón. Solamente lo está identificando cuáles son sus acciones y cómo es el que actúa, esos ladrones, ¿no? Está utilizando también una ilustración aquí, ¿no? Y en el 8 dice, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. Ya nos está dando una idea más clara. ¿Quién es el ladrón de que está hablando el Señor Jesús? Todas aquellas personas que vinieron antes de Él. Estas personas que se consideraron como líderes o como Mesías fueron a la cual el Señor lo llama como ladrón. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y vamos a ver cómo es esto que este ladrón causa esto, ¿no? De hurtar y matar y destruir. He escuchado muchas enseñanzas y predicaciones en las que le atribuyen al diablo como el ladrón. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, diciendo que ese ladrón es el diablo. Eso no está diciendo el Evangelio de Juan. No tiene nada que ver aquí el diablo con este texto. No. Se oye simpático porque al diablo como que se le tiene cierta hazaña y verdad que él es un criminal, es malo, intenta destruir su vida, como que por sentido común encaja. Pero de acuerdo a la técnica del texto y el contexto inmediato, no se está refiriendo al diablo. Se está refiriendo a personas que vinieron antes que el Señor Jesús y se presentaron como pseudos mesías. Veamos. Seguimos analizando, ¿no? Juan 10. ¿Quién eran estos ladrones? Para esto nos tocará identificar el contexto remoto para tratar de ver quiénes son, y en el contexto remoto se aparecen unos nombres en la cual se identifican a estos ladrones. Vamos a ver. En el libro de los Hechos, capítulo 5, desde el versículo 34 en adelante, Gamaliel da el nombre de estos ladrones. Esto sucedió cuando Pedro, el apóstol Pedro y el apóstol Juan estaban predicando acerca del Señor y habían realizado algunas actividades muy interesantes. Entonces los judíos lo llamaron y le prohibieron que sigan predicando en el nombre de Jesús. Y Pedro los reprende y le dice además que prefiere obedecer a Dios antes que obedecer a los hombres. Entonces estos judíos se enojaron que lo tenían lo habían llamado, lo habían a Pedro y a Juan, lo tenían delante de ellos y quisieron causarle daño. Entonces Gamaliel muy sabiamente detiene al concilio. Veamos lo que dice el versículo 34 en adelante. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, vean, no eran cualquier persona, venerado en todo el pueblo, alguien admirado, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, a Pedro y a Juan. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Ahí está un Teudas que se creyó un líder, un caudillo, un Mesías, porque ese era el concepto que tenían los judíos del Mesías, un caudillo, un tipo rey David, que iba a luchar contra los romanos y le iba a dar el gobierno a Israel, gobierno nacional y mundial. Ese es el concepto que tenían ellos. Teudas con esa idea se creó un Mesías, fue antes que Jesús, pero lo mataron, murió y su grupo desapareció. Después de Teudas, se levantó Judas el Galileo en los días del censo, ¿no? Están dando una referencia aquí histórica, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que obedecían fueron dispersos. Está en Lucas 5, 34 en adelante. Este es el contexto remoto, porque está en otro libro, en el libro de los Hechos, a el Evangelio de Juan 10:10. El contexto histórico, tengo una fuente aquí consultada de información histórica, que habla de este Judas el Galileo.
también llamado como Judas de Galilea o Judas Gamala o Judas el Calaunita, ¿no? Dice que este hizo una revuelta en el año 6 después de Cristo, en el periodo de Herodes, en el año 6 después de Cristo. Es decir, cuando Jesús todavía era un niño, ¿no? Y también estos acontecimientos son relatados por Flavio Josefo, un historiador contemporáneo, en sus libros La guerra de los judíos y Antigüedades judías. Y Gamaliel también lo menciona, ¿no?, a este Judas el Galileo. Es decir, tanto el contexto inmediato, como el contexto remoto y el contexto histórico determinan que el ladrón que habla Jesús son personas. Esa es nuestra conclusión, ¿no? ¿Quién es el ladrón de Juan 10:10? En el contexto inmediato, los que vinieron antes de Jesús. En el contexto remoto, Teudas y Judas el Galileo. Y en el contexto histórico, Judas el Galileo se levantó como líder en el año 6 después de Cristo y muchos lo siguieron. Conclusión, estos hombres se autonombraron líderes, libertadores, el Mesías esperado, que fueron seguidores por muchos y causaron la muerte de sus seguidores, ¿no? Su revuelta se destruyó con sus muertes, ¿no? Entonces el ladrón viene a robar, matar y destruir, ¿no? Fueron estos personajes. Pudieron haber existido otros en la historia, pero eso se desconoce. Al menos Gamaliel nos ayuda a entender que estos pseudos mesías se presentaron antes que Jesús. Bueno, es la forma como se analiza y cómo se estudia y cómo se obtiene datos de un texto que a simple vista, a simple lectura, nos presentan dudas, no encontramos respuestas. Veamos otro ejemplo. Hemos visto un ejemplo triple, ¿no?, de Juan 10:10, ¿no? Contexto inmediato, contexto remoto y contexto histórico. Veamos ahora una aplicación del contexto remoto solamente, que está en el Evangelio de Lucas capítulo 2 y nuevamente he acudido a la versión Reina Valera del 60. Están los versículos de 21 hasta el 24. Lucas 2 desde el 21 al 24. Dice así: cumplió los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Es sombreado de color rojo las palabras que nos crean cierta duda, ¿no? Cumplido los 8 días. ¿Qué tiene que ver los 8 días después de que nace un niño? Pues eso era parte de la ley. Hay Biblias que tienen pie de página o llamados indicadores que les relacionan con los contextos remotos. La gran mayoría de Biblias o algunas Biblias de estudios tienen esa información, no todas, pero la gran mayoría de Biblias tienen así. Así que usted puede encontrar, por ejemplo, esto de los 8 días en el libro de Levítico. La Biblia que tiene esa referencia le dice Levítico 12:3. Dice de esta manera: habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda 7 días. Conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y al 8º día circuncidará al niño, ¿no? Aquí está la explicación de los 8 días, ¿no? 8 días. Que fue la experiencia que pasó María, ¿no?, cuando tuvo a luz a Jesús, ¿no? Luego dice que cumplieron los días de la purificación. ¿Qué es esto de los días de purificación? Lo encontramos en Levítico 12:4. Mas ella, hablando de la mujer que ya ha dado a luz, permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Eso era parte del rito de la purificación. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Era un proceso de purificación ritual, no era un proceso de perdonación de pecado, porque el dar a luz no es que está pecando ninguna mujer, ni que
el niño que estaba concibiendo, en el caso de María, le haya causado algún pecado en absoluto. El ser madre era parte de la orden de Dios. El Señor, cuando creó a Adán y Eva, le dijo, eh, multiplicados, y la única forma de multiplicarse es a través de las relaciones sexuales y del parto que hace la mujer. Así que no se trata de que ella estaba limpiando sus pecados con esto. Era un proceso de purificación ritual, ¿no? Que no podía, por lo tanto, tocar cosas santas ni acercarse al templo. Era una exigencia. 33 días tenían que estar en ese proceso. Luego dice, como está escrito en la ley del Señor, ¿a qué ley se refiere? Le encontramos en Éxodo 13:2, que dice, conságrame todo primogénito. Como Jesús era el primogénito, primer hijo que tenía María, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales, mío es, dice el Señor. Entonces, el primogénito tenía que ser consagrado hacia el Señor, y entraba a otro rito, a otro proceso religioso, ritual, en la cultura de los judíos, por ordenanza del Señor, ¿ya? Que era a lo que dice cualquiera que abra la matriz entre los hijos de Israel. Luego dice en el versículo 24 de Lucas 2, para ofrecer conforme a la ley. Entonces la ley también está en Levítico 12, del 6 al 8, dice, y si no tiene lo suficiente para un cordero, porque es lo que pedían, que se ha entregado un cordero para sacrificarlo, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos. Es decir, si tenía posibilidades, tenía que traer un cordero para ser sacrificado. Pero si no tenía posibilidades, aunque sea muy pobre, tenía igual que cumplir con este rito, con este ritual, con esta ordenanza, porque todos estaban obligados, de acuerdo a su capacidad. Uno para los cautos y otro para expiación. Aquí está claro, para los cautos y para expiación. Y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia, ¿no? Que es el proceso que siguió María después de que Jesús nació. Y como dice aquí en la ley que está explicando Lucas, que abriera matriz, ¿no? Es decir, cuando Jesús salió del útero y pasó por el conducto de María su madre y nació. Entonces, esta es una explicación del contexto remoto. Muchas veces, para entender los versículos que estamos analizando, vamos a tener que buscar otro libro de la Biblia, a veces bastante distante, ¿no? En el caso de Juan, vimos del Nuevo Testamento de Juan al Nuevo Testamento, el libro de los Hechos, pero acá nos tocó de Lucas, Nuevo Testamento, ir acá hacia el comienzo del Antiguo Testamento, bastantes años distanciados, algunos miles de años distanciados y algunos libros distanciados de la Biblia, para poder entender lo que estaba sucediendo en Lucas 2. Veamos otro caso del contexto histórico. Y vamos a usar Lucas 7 del 36 al 38. Esta vez sí vamos a considerar, ustedes pueden leer aquí las tres versiones. Reina Valera del 60, Biblia Jerusalén, traducción del Nuevo Mundo. Voy a leer la del 60 porque es la primera que tengo aquí. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás, noten esto, él es sombreado de color rojo, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con perfume. Esta parte es interesante, ¿no? Dice aquí que esta señora se puso detrás de Jesús. Estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. ¿Cómo pudo haber hecho eso? Todas las versiones dicen lo mismo. Y poniéndose detrás a los pies de él, en la traducción del Nuevo Mundo, se puso detrás de él llorando junto a sus pies. Bueno, yo tuve que acudir al contexto histórico y buscar en algunas páginas web
me encontré con esta figura. Esta es la fuente donde he sacado, respetando de dónde sale esta información. Esta figura ve la mesa, ve a Jesús cerca de una mesa y la señora como a un costado, ¿no? No está detrás de su pie, está a un costado. Y realmente los judíos no tenían esta mesa, ellos no conocían esta clase de mesas. Esto es parte de nuestra cultura, pero no era la parte de la cultura de los judíos 2000 años atrás. Quizá usted va a Israel y encuentra esta mesa, como la ven aquí, pero hace 2000 años atrás ellos no se reunían de esa manera ni cenaban de esa forma. En el siguiente cuadro es un poquito más real a lo que sucedía en esa época, una mesa baja, ¿no? Se acostaban sobre cojines y se arrimaban sobre un brazo sobre la mesa y con la otra mano cogían los alimentos. Y bueno, pero aquí la señora no está detrás de Jesús, sino más bien está delante de él. Pueden observar, esta está a un costado, esta está adelante, ninguna responde el dibujo no responde de acuerdo a lo que el texto está mencionando. Tuve que irme a un comentario bíblico, ¿no? El comentario bíblico que encuentra usted aquí en Biblia Todo, y este comentario bíblico de Jamison Fauces Brown, creo que así se pronuncia, dice lo siguiente: detrás de tus pies para comer, en la parte de aquí, ¿no? Detrás de sus pies, puesto que para comer se acostaban con los pies hacia atrás, ¿no? Es decir, la forma en cómo comían ellos es que se reclinaban sobre la mesa, más o menos como presenta esta figura, se reclinaban sobre la mesa, estaban la mesa baja, los cojines, y los pies estaban puestos hacia atrás. Eran parte de la costumbre. Aquí también se lo ve bien, se lo aprecia a este hombre con los pies para atrás. Entonces ahí sí hubo la oportunidad, de acuerdo a este gráfico, de que la mujer se acercara en la parte de atrás y pudiera mojar sus pies, los pies del Señor Jesús, con su lágrima. Miren que estas cosas a veces no parecen tan importantes, pero son detalles que nos ayudan a entender qué es lo que está sucediendo en la narrativa o en el texto que estamos analizando. Veamos un caso en que vamos a identificar la ilustración de la enseñanza. Seguimos con la ley o la técnica del texto y el contexto. Y voy a escoger la primera de Pedro 1.7 de la Biblia Jerusalén. Voy a utilizar la Biblia católica para este caso. Primera de Pedro 1.7, que es el que me interesa, este versículo 7, pero voy a leer los versículos anteriores, tratando de entender el contexto inmediato. Dice el apóstol Pedro en su carta: bendito sea el Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo, quien por su gran amor, por su gran misericordia, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha reengendrado a una esperanza viva, a una herencia incorruptible, inmaculada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Maravilloso eso, ¿no? Muy hermoso. A quienes el poder de Dios, por medio de la fe, protege para la salvación, dispuesta ya a ser revelada en el último momento. Por lo cual rebosáis de alegría, aunque sea preciso que todavía por algún tiempo seáis afligidos con diversas pruebas, a fin de que la calidad probada de vuestra fe, más preciosa que el oro perecedero que es probado por el fuego, se convierta en motivo de alabanza, de gloria y honor en la revelación de Jesucristo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa esta prueba de fuego? Esa es la pregunta. ¿Qué quiere decir esta prueba por el fuego? Esta prueba de fuego. El versículo 6, el texto inmediato, versículo 6, determina dónde se tiene esa prueba de fuego. Aquí está. Por lo cual rebosáis de alegría, aunque sea preciso que todavía por algún tiempo seáis afligidos. O sea, los destinatarios, Pedro le escribe esta carta a la iglesia conscientes de que ellos estaban sufriendo en ese momento. Por eso le da esta carta para fortalecerles, para animarles. Ellos estaban siendo afligidos por diversas pruebas.
¿Dónde se tiene esa prueba de fuego? En esta vida. Los cristianos la estaban teniendo en esta vida y en ese momento. El versículo 7 define qué es lo que se prueba. Versículo 7 dice, a fin de que la calidad probada de vuestra fe, la calidad probada de vuestra fe, ¿qué es lo que se prueba? La fe del creyente, debido a las aflicciones que estaban viviendo en ese momento. Y el versículo 7 también enseña cómo es la prueba. Dice que es como el oro cuando es sometido a fuego. Todos los que saben acerca de oro saben que para purificar el fuego hay que en el crisol someterlo a fuego, ¿no? Para purificar el oro en el crisol hay que someterlo a fuego. De esa manera se pueden sacar las impurezas y el oro se hace mucho más puro. Es decir, que tanto el oro como el fuego son ilustraciones de una enseñanza, no son enseñanza, son las ilustraciones de la enseñanza. El oro es la fe del creyente, representa la fe del creyente, y el fuego son las aflicciones que experimenta el creyente quienes recibieron esta carta. ¿Sí? No son otra cosa, no significa otra cosa. Sigamos analizando. El contexto remoto. El contexto remoto confirma en qué consiste la prueba de fuego. El mismo Pedro, más adelante en su carta, en el capítulo 4, versículo 12, dice, queridos, no os extrañéis del fuego, aquí aparece la palabra, del fuego que ha prendido en medio de vosotros para probaros, como si os sucediera algo extraño, sino alegraos en la medida en que participáis en los sufrimientos de Cristo, para que también os alegréis alborozados en la revelación de su gloria. Vean, ellos ya estaban siendo probados por este fuego. No os extrañéis del fuego que ha prendido en medio de vosotros para probaros. ¿No? El fuego es una ilustración, son las tribulaciones que el creyente vive en este mundo, en esta vida. Ahora, el contexto histórico, este es el contexto remoto, que está en otro capítulo del mismo libro que se está analizando, y el contexto histórico, para analizar el contexto histórico debemos recordar, podemos encontrar esto en la página web o en los comentarios o en los panoramas bíblicos, que la primera carta de Pedro fue escrita alrededor del año 63 después de Cristo. Esto es cuando Nerón era el emperador de Roma. Y ustedes saben por historia que Nerón azotó fuertemente a la iglesia cristiana. De esa prueba de fuego se estaba refiriendo el apóstol Pedro, que inició principalmente luego vorazmente con el emperador Nerón. Entonces, ¿qué significa esta prueba de fuego? Respondemos a las preguntas. ¿El qué? Las aflicciones que están viviendo los cristianos o que vivieron los cristianos de esta manera. ¿Quiénes? Los cristianos. ¿Cómo? Como el oro cuando es sometido a fuego. ¿Cuándo? Por el año 63 después de Cristo. ¿Dónde? En el momento que fue escrita la carta. ¿Para qué? Para fortalecer la fe de los creyentes. ¿Por qué? Por la maldad del emperador Nerón. Ahí está la respuesta. Y esa es la interpretación correcta, apropiada de esta ilustración, ¿no?, del oro que es sometido a fuego. No es otra cosa. Salirse de esa enseñanza realmente es tratar de distorsionar las escrituras. Es distorsionar lo que el autor original intentó transmitir a sus oyentes originales. Le dejo con una frase que es muy usada por la mayoría de los maestros que enseñamos hermenéutica. Un texto fuera del contexto es un pretexto para enseñar lo que se quiere y no lo que se debe. Tengan cuidado con esto, no hay muchos maestros que erradamente y otros con malas intenciones intentan presentar enseñanzas distorsionando los mensajes naturales, originales de la Escritura. Que el Señor les bendiga grandemente.